Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, según el momento en el cual estés viendo el presente video. Mi nombre es Pablo Arias, estamos nosotros ahora continuando con los temas del curso de Historia Universal y estamos nosotros llegando ya al siglo XX, estamos llegando al siglo XX y vamos a trabajar el día de hoy. Habíamos estado trabajando socialismo, habíamos trabajado la revolución industrial, ahora vamos a meternos ya de repente en estos temas que les gusta mucho justo a los estudiantes siempre repasar el tema de las guerras mundiales. Pero antes de ir a propiamente lo que es el tema de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, vamos nosotros a ver el momento previo a esa Gran Guerra. Creo que por la luz no lo llegas a ver completo. Por aquí dice la paz armada. La paz armada. ¿Qué cosa es la paz armada? Eso es lo que vamos a trabajar nosotros el día de hoy, poder entender, poder tener claro lo que es justamente el momento en el cual el mundo va a entrar en una guerra. El momento en el cual el mundo va a entrar en un conflicto grande, enorme, que marcaría pues muchísimas muertes, muchísimas pérdidas, muchísimos cambios en los mapas europeos sobre todo, que ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Pero vamos con todo lo que son los previos de esta denominada paz armada. Veamos muchachos, mira, tenemos por aquí, como te digo, lo que es la paz armada. ¿Qué cosa es la paz armada? Creo que en el título tú puedes entender lo que es la paz armada. Una paz con armas, es una paz con armas, la paz armada. ¿Cómo es una paz con armas? Es decir, no hay propiamente una enorme guerra, aunque hubieron conflictos, pero no hay una enorme guerra donde participen entre ellos, enfrentándose entre ellos las denominadas potencias europeas. ¿Quiénes fueron denominadas, quiénes fueron llamadas potencias europeas? Los que tuvieron una gran revolución industrial, los que tuvieron un gran desarrollo industrial, van a marcar un dominio sobre el resto de países que no tuvo una buena digamos revolución industrial, por así llamarlo. Van a haber países comunes, vamos a denominarlo así, y van a haber países potencia, los que tuvieron una gran revolución industrial. Entonces, es una paz con armas que se va a presentar, como te estoy mencionando, entre muchos países que no llegan a una enorme guerra, que no llegan a un gran conflicto. O sea, hay tensión. Vamos a tener que se presenta de que hay tensión. Ahora, la paz armada es el momento en el cual las potencias europeas están en tensión, están en problemas, pero no están en guerra. No ha explotado una gran guerra. Es un momento de tensión, periodo comprendido entre 1871, que es el fin de la guerra franco-prusiana, franco-alemana, digamos, 1871, fin de la guerra franco-prusiana, y lo que es 1914, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es decir, entre 1871 y 1914 es la época que la historia denomina la paz armada. Ahora, ¿en qué se caracteriza esta paz armada? Miren muchachos, se caracteriza por el establecimiento de una aparente paz entre las grandes potencias. Recuerda, tú ya sabes a quienes se les llama potencia. Se caracteriza entonces por el establecimiento de una aparente paz entre las grandes potencias, pero acompañada de una solapada carrera armamentista. De una solapada, vamos a corregir por aquí, de una solapada carrera armamentista. Se presenta entonces una carrera armamentista, armas, tirecito, armas, o sea, ellos están preparando armas, carrera armamentista, mediante una época en la cual se vive una aparente paz. Una aparente paz entonces entre estas carreras o dentro de esta carrera armamentista. Es decir, las potencias se están armando con la idea de defenderse de las otras potencias. Pero ya en un momento hay un poderío que termina más bien siendo pues un elemento de ataque. En una época en la cual no estalla la guerra, porque es una época en la cual todavía se vive una aparente paz. ¿Qué más tenemos? Es también un periodo, esta paz armada, un periodo de bonanza económica, un periodo de desarrollo cultural, un periodo de
adelantos tecnológicos. A esta época, tigrecito, se le llama la Bella Época. A esta época se le llama la Bella Época, la Belle Époque, la Belle Époque, la Bella Época, que va entre 1900 aproximadamente y 1914, o sea, propiamente el siglo XX, en el cual, como te menciono, continúa una carrera armamentista bajo una aparente paz que se presenta entre las potencias europeas. Entonces, muchachos, concepto que quede claro, periodo entonces comprendido entre 1871 y 1914, donde las potencias europeas están en una clara carrera armamentista, pero presentada esta carrera armamentista de manera solapada, de manera, digamos, escondida, sin que sea expreso esta carrera armamentista, porque no ha estallado una guerra. Paz armada. Carrera armamentista bajo un ambiente de lo que es una aparente paz. Ahora, características. Muchachos, el periodo de la paz armada, alimenta las rivalidades entre las potencias. ¿Y cuáles eran esas potencias? Vamos por aquí. Muchachos, por ejemplo, la competencia imperialista que hay entre las potencias. Las potencias empiezan a tener territorios, digamos, más allá de su territorio propio. Empiezan a tener colonias, pero en esta época no es propiamente una época de coloniaje, por así llamarlo. La historia lo conoce como una época imperialista. Hay una época imperialista, entonces entre ellos hay competencia por territorios. Incluso por algunos de esos territorios hay conflictos iniciales en estos momentos, en esta época. Pero no hay la gran guerra. Hay conflictos iniciales que lo vamos a ver en unos segundos. ¿Qué más tenemos? La carrera armamentista, esta competencia que se presenta justamente entre, en este caso, las potencias europeas con lo que es los armamentos, ¿no? Hay una franca carrera armamentista. ¿Qué más tenemos? Veamos. Los problemas limítrofes entre las naciones europeas. Muchachos, cuando se da la Primera Guerra Mundial, el mapa de Europa cambia. Cuando se da la Segunda Guerra Mundial, el mapa de Europa cambia. Y en esta época también hay conflictos porque no hay una consolidación de los límites de las naciones europeas. Entonces, ahí tenemos otra característica. ¿Qué más? La formación de alianzas rivales. Tigrecito, tigrecita, tú que me estás escuchando, esto es clave, esto es importante. Formación de alianzas rivales. Se van a formar dos grupos, la denominada Triple Alianza y la llamada Triple Entente, o también llamada Entente Cordiale. La Triple Alianza y la Triple Entente. Ahora, de repente alguno de los que me está escuchando en este momento y que conoce un poco de historia dirá: profe, ahí faltan más países. Claro, pero estos son los originarios y sobre todo los protagonistas de la guerra. ¿Ok? Porque sí, faltan otros, el Imperio Otomano, Turquía, Polonia, o sea, faltan otros países. Sin embargo, vamos a centrarnos nosotros en estos 6 países. Vamos a centrarnos nosotros en estas 6 potencias europeas. Alemania, el Imperio Austrohúngaro o simplemente Austria-Hungría e Italia, que forman parte de la Triple Alianza conformada en 1882. Y la Triple Entente o Entente Cordiale, formada en 1907, que tiene a Gran Bretaña, vamos a llamarlo directamente e individualmente, Inglaterra, a Francia y a Rusia. Repito, muchachos, Triple Alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro o Austria-Hungría e Italia, versus, vamos a llamarlo así, versus la Triple Entente o Entente Cordiale, Francia, Rusia, Inglaterra. Triple Alianza 1882, Triple Entente 1907. Tigrecitos, tigrecitas, escuchadme, un datito adelantándonos un poco a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Tigrecito, adelantándonos un poco a lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. Primero permíteme, vamos a ver que todo esté bien cuadradito para que no haya problemas. Permíteme un segundito.
Bien, muchachos, todo ok, todo ok, todo ok, todo ok, no hay ningún problema. Muchachos, te cuento. Mira, este país que ves aquí, ¿lo ves? ¿Lo ves? Italia, te cuento. Tú sabes que la Primera Guerra Mundial comienza en 1914, ¿correcto? Claro, tú lo conoces. Y te cuento algo. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Italia parte de la Triple Alianza. Italia se declara neutral. Es decir, al comenzar la guerra, estaba Alemania y Austria-Hungría, Italia no, enfrentando a la Triple Entente. ¿Qué pasó con Italia? No te preocupes, te lo vamos a contar cuando desarrollemos el tema. No te olvides de seguirnos. Te lo vamos a contar. Y te cuento algo más. Oh, entonces, profe, Italia, entonces, si se declaró neutral, Italia no participa en la Primera Guerra Mundial, pero yo recuerdo que sí participa. Tigrecito, Italia sí participó. Italia sí participa. Pero Italia, cuando ingresa a la guerra, fue al año siguiente del inicio de la misma. La guerra inicia en 1914. Italia se declara neutral. Italia no está en la guerra, neutral. Pero Italia interviene en la guerra en 1915. Oh, profe, entonces Alemania y Austria-Hungría recibieron el gran apoyo italiano cuando los italianos ingresan a la guerra. No. Pero ¿cómo que no? Si nos acaba de decir Tigre, que Italia ingresa a la guerra en 1915. Sí, exacto. Italia ingresa a la guerra, pero te cuento, dato para ti. Italia ingresa a la guerra, pero no para la Triple Alianza. Italia ingresa a la guerra para la Triple Entente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te lo voy a contar cuando veamos la Primera Guerra Mundial. No te preocupes. Entonces, así fue la figura, Tigrecito. Alemania, Austria-Hungría, Italia, que se declara neutral al inicio de la guerra. Francia, Rusia, Inglaterra, más Italia, que se suma a este grupo en 1915. Muchachos, conflicto de la paz armada. 1898. Sí, vamos a revisar un ratito que se vea bien en esta partecita. Permíteme. Sí, muchachos, sí se observa. 1898, la guerra hispano-norteamericana. España-Norteamérica. España-Estados Unidos. El hundimiento del Maine, que fue provocado por los Estados Unidos. Ahora, España termina debilitándose, termina perdiendo prácticamente. España, por ejemplo, perdió territorios en Cuba, en Puerto Rico, en las Filipinas. Profe, ¿es una gran guerra? No, recuerda que estamos en la paz armada. Recuerda que hay conflictos, escaramuzas, pero no hay una gran guerra. Vamos a cuadrarnos por aquí. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, veamos por aquí, mira. La guerra de los Bóers. En 1899, muchachos, la guerra de los Bóers. Enfrentamiento entre los Bóers. ¿Quiénes son los Bóers? Eran los descendientes de los holandeses. Y la Gran Bretaña. Creo que sí sabes a quién me refiero con Gran Bretaña. Enfrentamiento entonces de los Bóers y la Gran Bretaña. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se enfrentan? Por la región de Transvaal. ¿Y qué cosa es Transvaal? Es una región de Sudáfrica. Entonces, por esta región sudafricana, Transvaal, se van a enfrentar los Boers, descendientes de los holandeses, y Gran Bretaña. ¿Quién ganó? Victoria de Gran Bretaña, victoria de los ingleses, que además de obtener Transvaal, van a obtener la zona de Orange. Van a obtener, muchachos, la zona de Orange. Vamos a ver por aquí, Tigrecito. Estamos ahora en el año 1900. Estamos en el año 1900, la sublevación de los Boxer. Esto es un poquito más conocido. Yo sé que tú lo has escuchado. Muchachos, esta sublevación de los Boxer es un enfrentamiento, vamos a llamarlo así, o es un levantamiento de la fuerza militar china en apoyo a la emperatriz. Por si acaso esto no es nada de matemáticas. Profe, esto me suena a álgebra o algo similar. No. Yi Shi. Sublevación de los Boxer, rebelión de las fuerzas paramilitares chinas en apoyos a la emperatriz Yi Shi. ¿Por qué? Porque habían ambiciones de los imperios occidentales contra China. Tigrecito, hay una serie de conflictos después de 51 días
de permanentes conflictos, después de 51 días de consecutivos problemas internos, al final llega a Estados Unidos y acabó con la revuelta. Y acabó con todo lo que sucedía, poniendo orden, por así llamarlo. Esa es la sublevación de los Boxers. Repitiendo, tigrecito, por si no me entendiste. Rebelión de las fuerzas paramilitares chinas en apoyo a la emperatriz Cixi. ¿Por qué? Frente a las ambiciones de los imperios occidentales. Hay mucha presión extranjera, 51 días de enfrentamiento. Al final los Estados Unidos ponen orden, por así llamarlo. 1904-1905. Muchachos, la guerra ruso-japonesa. La guerra ruso-japonesa, creo que se entiende a qué países hace referencia. El objetivo era apoderarse de las islas Sakhalin y la zona de Manchuria. ¿Quién ganó? Los japoneses. Los japoneses vencieron en Port Arthur, pero te comento algo. A pesar que los japoneses ganan, tiempo después abandonan, dejan la zona de Manchuria. Los japoneses, muchachos. ¿Ok? Ahora, crisis de los Balcanes. Tigre, la zona de los Balcanes es importantísima y quiero que lo vayas recordando, tigrecito. ¿Por qué? Porque la zona de los Balcanes, muchachos, la zona de los Balcanes es la zona por la cual entra en conflicto el mundo y esto ocasiona el inicio de la Primera Guerra Mundial. La zona de los Balcanes, acuérdate, siguiente clase, tigrecito, ya viene las guerras mundiales, así que no te olvides. Crisis de los Balcanes. Anexión de Bosnia y Herzegovina en 1908. En 1908, el Imperio Austrohúngaro se anexa a la región balcánica de Bosnia-Herzegovina. Pero había tensión, o sea, esta anexión no fue muy bien vista, que digamos, por ambas naciones. Esto va a provocar una tensión. Los bosnios, herzegovinos, los serbios estaban en contra. Hay protestas de Serbia que tenía justamente intereses por dicha región. Y tú debes recordar, 1914, cuando hay una serie de revueltas, el heredero al trono austrohúngaro va hacia la zona de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, y va a ser asesinado por una agrupación terrorista, la Mano Negra, Gavrilo Princip, lo que desencadenaría la muerte de este archiduque, Franz Ferdinand, Francisco Fernando, lo que ocasionaría la Primera Guerra Mundial. Pero mire el antecedente. Crisis de los Balcanes, vamos a revisarlo. Anexión de Bosnia y Herzegovina, 1908. En 1908, el Imperio Austrohúngaro se anexa a la región balcánica de Bosnia y Herzegovina, provocando las protestas de Serbia, porque Serbia tenía pretensiones sobre esta zona. ¿Ok? Bien, muchachos. Como te digo, estamos a la puerta de la Primera Guerra Mundial. Prácticamente ya en las previas de la Primera Guerra Mundial. Conclusiones. Hay una carrera armamentista que se entiende dentro del aspecto teórico de esta época, que era que las potencias se querían defender ante cualquier ataque. Pero era tal la carrera armamentista que prácticamente los armamentos y la fuerza militar entre 1905, 1908, 1914 es exageradamente enorme el crecimiento. Entonces las potencias se sienten poderosas. Hay entre ellos una rencilla, por así llamarlo. Hay ambición por territorios, por lo que va a ser una ampliación de su poder en otros lugares, coloniaje o imperialismo. Y el enfrentamiento entre ellos, que luego se va a plasmar en la política de alianza, la unión de países por determinados intereses comunes que tenían ellos, va a terminar entonces desencadenando la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las alianzas que se presentaron? Alemania, Austria-Hungría e Italia, la Triple Alianza. Francia, Rusia e Inglaterra, la Triple Entente. Bien, muchachos, han sido los puntos clave, los puntos principales de lo que es la paz armada. Nos estamos nosotros encontrando ya en la siguiente clase. Cuídense mucho, ha sido su amigo, el profesor Pablo Arias. Nos estamos viendo en la siguiente presentación.